Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Perfil profético del tiempo del fin según Zacarías. La profecía de Zacarías. Consideraremos la segunda división de la profecía de Zacarías, denominada las profecías del día, que va del capítulo 7 al 14. Así concluiremos el tema de los celos del Señor en el capítulo 8, en respuesta a la pregunta del capítulo 7. Como vimos en la lección pasada, nada es imposible para Dios. Él cumplirá la promesa hecha a Abraham. Israel regresará a su propia tierra, como se le ve haciendo hoy, y Jehová volverá a ellos en la persona de Jesús mismo, a quien ellos han rechazado y crucificado en su primera venida. Entonces, en su gloria y grandeza morará en medio de Jerusalén. Se convertirá en el centro de su gobierno, la ciudad capital de su dominio en la tierra. La luz y la verdad saldrán a todo el mundo desde este punto de vista en medio del mundo. Y Jerusalén será llamada la ciudad de la verdad por dos razones, como hemos dicho. En primer lugar, porque es la sede del Dios de la verdad, y en segundo lugar, porque es la ubicación del pueblo de la verdad. Todos los caminos de Dios con la nación de Israel fueron y siguen siendo sobrenaturales. Su mismo comienzo fue contrario a la naturaleza. Esperó hasta que Abraham fuese viejo y Sara estéril, y luego le dio el hijo prometido. Deseaba sentar una base sobrenatural para la edificación de su familia y más tarde de la nación de Israel, para que ellos y todas las naciones de la tierra supieran que Dios es soberano en su elección y todopoderoso en su poder, y que nada de los propósitos suyos iban a fracasar, y nada de lo que él ha dicho es demasiado difícil de lograr para él y lo lleva a cabo. Otra cosa que el Señor está enseñando al hacer lo imposible es que la primera creación, el hombre natural, está desamparado, impotente y sin esperanza. Por lo tanto, debe haber otra creación en escena, otro hombre debe venir al rescate y se debe proporcionar otra fuente de vida para la raza humana. Esto se ha logrado a través de Cristo, la simiente de la mujer, como se ve en Génesis capítulo 3, verso 15, y la simiente de Abraham. Leemos Gálatas capítulo 3, verso 16 al 18. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Verso 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En breve se manifestará en todo el mundo que el brazo del Señor no se ha cortado, sino todo lo contrario. Él es el único que puede salvar, el único que puede poner en orden el caos. Cuando Israel se ha destruido a sí mismo por su propia necedad, engendrado por incredulidad, entonces Dios viene a su rescate. Leemos en Oseas capítulo 13, verso 9, que dice: «Te perdiste, Israel, mas en mí está tu ayuda». Siempre es así, como insinúa Zacarías en el siguiente versículo de nuestra lección, y leemos Zacarías capítulo 8, verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, y de la tierra donde se pone el sol. No podemos comprender cómo alguien puede negar la conversión de los judíos y su regreso literal a su tierra después de leer una promesa tan grande y completa de Jehová. Sin embargo, aún no se ha cumplido, como es evidente, por lo que aún esto es futuro. De la tierra de la salida del sol y de la tierra de la puesta del sol, como es en el hebreo, vendrá la multitud del antiguo pueblo de Dios para poseer la tierra prometida. Un puñado regresó después del cautiverio babilónico, pero eso no agota esta promesa. Zacarías mismo era parte de ese remanente, pero su profecía se relaciona con el futuro, como es claramente evidente. También en ese momento no fueron traídos de regreso de todo el mundo, sino solo de una dirección, desde también llamado el norte, porque la invasión de Babilonia y Persia fue por el norte. Fue solo después de la invasión romana, la segunda dispersión de los judíos, que fueron esparcidos a los cuatro vientos del cielo o por todo el mundo. Otro hecho que prueba esta restauración futura es que va seguida de la conversión de todo Israel. Ellos serán el pueblo de Jehová. Él será su Dios en verdad y justicia. Esto último aún no se ha evidenciado. Su relación de pacto y comunión
con el Señor será completa y perfecta cuando su restauración a la tierra sea una realidad. El tiempo presente es Lo-Ami, no mi pueblo, periodo de la historia de Israel cuando ellos, como nación, son separados del Señor y entregados en manos de sus enemigos. Pero cuando esos años de castigo terminen, Dios lo reconocerá nuevamente como Ami, mi pueblo, tal como otro profeta hablando por el Señor lo declara. Leemos en Oseas capítulo 2, verso 19. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Verso 20. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Serán la esposa amada de Jehová en la tierra, fiel a él para siempre, como la esposa del Cordero en el cielo, sostenida por el poder de su propio amor constreñidor. Caminarán delante de Dios y con Dios con un corazón perfecto durante 1000 años, como la nación de justicia durante el resto de su historia nacional. Luego se le da una palabra de aliento remanente que será evidente en la reconstrucción de Jerusalén precedido por él. Leemos en Zacarías capítulo 8, verso 9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Sean fuertes tus manos, significa ten ánimo, deja que tus manos sean fuertes, y nos recuerda las palabras de Ageo, colega y contemporáneo de Zacarías, que dice: sé fuerte, Zorobabel, dice Jehová, y sé fuerte, oh Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y esfuérzate. Leemos en Ageo capítulo 2, verso 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. En Zacarías la exhortación se refiere no solo a la construcción del templo como en Ageo, sino a hacer la voluntad de Dios en todas las cosas, tanto en el caso de la persona como el individuo, así como el de la nación entera. Todos ellos fueron llamados a oír y obedecer la voz de los profetas que fueron levantados en el pasado y serán levantados en el futuro para hablar al pueblo. Los dos testigos están especialmente a la vista en este punto, en este último sentido de conexión. Las palabras para que se construya el templo se agregan como una definición más precisa de la época del tiempo a la que se refiere el profeta, porque ya había habido 2 comienzos de la construcción del templo. En el 7º mes del primer año después del regreso de la primera colonia o deportación de los cautivos bajo la dirección y liderazgo de Zorobabel y Josué, el altar fue puesto sobre su base y el régimen de sacrificio comenzó de nuevo. Y en el 2º año se sentaron las bases en medio de las escenas solemnes y a la vez felices registrado en Esdras capítulo 3. Pero las dificultades encontradas por las intrigas y acusaciones mentirosas de los samaritanos y otros enemigos de la tierra hicieron que esa obra cesara. Se excusaron diciendo: no ha llegado el momento de que se edifique casa de Jehová. En el 2º año de Darío, rey de Persia, la palabra del Señor vino a Zacarías y a Ageo, y ellos despertaron al pueblo con reprensiones, llamamientos, súplicas y exhortaciones para que se levantaran de nuevo y edificaran. Fue entonces cuando asumieron la tarea como renovada fe y vigor, y con un firme propósito de corazón empezaron a edificar. Fue a partir de ese día que el Señor dio su palabra de que los iba a bendecir. Y leemos Ageo capítulo 2, verso 19. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Creemos que aquí hay un indicio de la demora de la restauración futura, cuando el remanente que había regresado empezará a construir el templo. Pero no se le permitirá terminarlo a causa de sus enemigos hasta que el Señor aparezca en su ayuda y fortaleza. El tiempo entre y después de que la obra cesó y su comienzo nuevamente se considera y se contrasta con el periodo después de que obedecieron la voz del Señor. Y leemos en Zacarías capítulo 8, verso 10. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo, y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. Este extraño versículo describe una rara y extraña condición, y es el único versículo de la Escritura que predice el desempleo.
La escena tiene lugar en el momento en que el judío es restaurado a su tierra, ya sea visto tanto como en el pasado como en el futuro. En el momento en que el profeta dijo estas palabras, los cimientos del templo estaban colocados y habían sido construidos en parte por el resto de los judíos que habían regresado. Pero después se vieron obstaculizados y fue a este tiempo al que se refiere Zacarías cuando no había ningún salario para el hombre o la bestia. Fue un juicio sobre ellos por su laxitud y también por las naciones que se negaron a permitirles terminar la obra de la reconstrucción del templo. Dios no es objeto de burla. Por lo general existe una causa para todos los acontecimientos y sucesos en el mundo. Los judíos se habían regresado a Palestina por el edicto de Ciro, el emperador persa, y se les dio permiso para construir el templo. Posteriormente este último fue revocado y Dios se enojó. Asimismo existe la similitud hoy día en la realización y la conducta de las naciones con respecto a los judíos. Les han permitido regresar, pero se les impide construir. Por lo tanto, hay juicio del Señor sobre ellos. El tiempo después de que la obra cesó y comenzó nuevamente, es considerado y contrastado con el periodo después de que obedecieron la voz del Señor. No podemos dejar de ver que es una maravillosa descripción de las condiciones de la actualidad del tiempo presente. No había contratación, no hay ningún empleo para hombres o bestias. Las condiciones de prosperidad en este mundo están todos en la articulación de la obediencia y la bendición del judío, pues leemos: no había paz en aquellos días para cualquier hombre en cualquier lugar. Hubo lucha y contención manifestada, incluso entre el remanente, y se dice que fue causada por el Señor, por el hecho de que el Señor puso la mano de cada hombre contra su prójimo debido a la desobediencia de su pueblo. Pero después de que los restaurados de Israel habían entrado en el camino de la obediencia y comenzaron a construir, el Señor empezó a bendecir. Lo mismo sucederá en los últimos tiempos. Habrá paz para el mundo cuando los judíos estén en paz con el Señor. El malestar, la inquietud y la inestabilidad de las pruebas que se manifiestan hoy en día se aumentarán hasta el momento en que el Señor Jesucristo sea aceptado por su antiguo pueblo. Las naciones pueden unirse mientras tanto y traer un milenio como están tratando de hacer en el momento presente y decir paz y prosperidad, y puede parecer que la prosperidad ha llegado, pero no será más que una falsificación de la realidad. Es solo cuando el judío esté en su tierra, en su templo construido, y la reanudación de los sacrificios para que el problema de los desempleados se va a resolver y se va a lograr la paz del mundo. Cuando Él esté en paz con Jehová, la paz será proclamada al mundo. La prosperidad se manifestará en todas las tierras. Dios abiertamente se mostrará como protector nacional y amigo de los judíos, y todos los hombres se rendirán al Rey de los judíos. Ellos prosperarán y se multiplicarán bajo su autoridad que los va a favorecer, su benéfico dominio, como señalamos más adelante, ya que después vamos a notarlo. Leemos en Zacarías capítulo 8, versos 11 y 12. Verso 11. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Verso 12. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Esto nos recuerda la promesa similar en Oseas capítulo 2, verso 20 al 22. Leemos entonces Oseas capítulo 2, verso 20. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Verso 21. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, y yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Verso 22. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Se nos recuerda la promesa similar. No solo será la bendición del Señor que descansa sobre su trabajo y producirá cosechas abundantes en cada línea a la que pusieron sus manos, pero su heredad nunca más le será quitada. La tierra será su poder, su posesión de ellos para siempre, como está escrito aquí. Leemos Zacarías capítulo 8, verso 11. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Como prosperó el remanente del pueblo después de la cautividad de Babilonia, cuando pusieron su mano por segunda vez en la reconstrucción del templo, así será en los últimos días.
Las primeras cosas eran solo una prenda, una promesa, una garantía de cosas mayores. Todo se puede resumir en el siguiente versículo. Leemos Zacarías capítulo 8, verso 13. Y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis más esfuerzos de vuestras manos. Observemos la asociación de toda la nación, Judá e Israel. Antes del exilio se habían dividido en dos, y después de la restauración parcial se incluyeron en un destino común de bendición y dolor. Durante el período Loami, se dice que en su totalidad son una maldición, asimismo en su unidad serán una bendición como Jehová así lo dice. Es la reiteración de tantas veces expresado el propósito de Dios de construir a la nación restaurada en la fuente e instrumento de bendición para todas las naciones de la tierra, donde habían sido una maldición. Estamos impresionados con el hecho de que aunque solo el remanente de Judá volvió o regresó de Babilonia, porque se decía que solo ellos habían sido esparcidos allí, las 10 tribus habían sido llevados varios cientos de años anteriores, también se menciona a Israel en su regreso. Ahora bien, como esta restauración anterior no era más que las arras de otro retorno mucho mayor, por lo que Israel se incluirá también en este último. ¿Ves el punto? Las 10 tribus, según esta declaración, parecen estar escondidas entre los judíos. Me pregunto si esa no es la explicación del gran misterio del paradero de Israel. La fidelidad de Dios y la firmeza de su propósito son las bases de la esperanza de cumplimiento seguro de sus promesas. Leemos en Zacarías capítulo 8, verso 14. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Verso 15. Así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Aquí hay una correspondencia con Jeremías capítulo 32, verso 42 al 44. Leemos Jeremías 32, verso 42. Porque así ha dicho Jehová: como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Verso 43. Poseerán heredad en esta tierra, de la cual vosotros decís: está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en mano de los caldeos. Verso 44. Heredades comprarán por dinero, y harán escrituras, y las sellarán, y pondrán testigos en tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de Celefa, y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Heredades comprarán por dinero, y suscribirán pruebas, las sellarán y tomarán testigos, en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de la Cefela y las ciudades del Negev, porque yo haré regresar los cautivos, dice Jehová. Los judíos ya están comprando campos en Palestina y registrando las escrituras, y la escritura tendrá un mayor cumplimiento cuando la nación se haya arrepentido y se haya rendido a Dios. Ellos responderán por fe y obediencia. Cuando las escamas caigan de sus ojos, su gracia será realidad y serán la nación santa de Dios. Qué hermosas promesas del Señor. Seguiremos meditando en estos pasajes, Dios mediante. El Señor bendiga ricamente.